Hola, buen día. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy empezaremos con el segundo módulo correspondiente a sistemas operativos. Este módulo solamente es de una sola lección, pero es muy importante porque con él aprenderemos para qué son los sistemas operativos y cuál es la finalidad y la importancia en las computadoras. También porque cuando estemos viendo o entrando de lleno al sistema operativo Linux sabremos de qué se está tratando. ¿Qué son los sistemas operativos? Bueno, es un conjunto de programas computacionales que sirven para administrar los recursos de una computadora. Entendamos recursos como hardware, aplicaciones, servicios que nosotros demandamos de un equipo de cómputo. Gestionan el hardware desde que se prende la computadora. El sistema operativo interactúa desde niveles más básicos con la computadora, como vuelvo a repetir, el hardware, todo el aspecto físico del mismo, hasta el nivel del usuario, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que está pidiendo y cómo lo está solicitando. ¿Para qué sirven los sistemas operativos? Los sistemas operativos no solamente funcionan en computadoras, hay que entender esto. Están presentes en cualquier dispositivo que cuente con un microprocesador y ayuda a realizar las tareas y funciones del aparato. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos diferentes dispositivos para diferente fin, como los MP3, unas estaciones de trabajo portátiles, un iPod, iPhone o teléfonos móviles, GPS, otras estaciones de juego. Bueno, todos ellos contienen un microprocesador chico, mediano o pequeño dependiendo para qué está hecho el dispositivo, pero debe de tener un sistema operativo para que pueda gestionar y administrar todo el dispositivo. En algunos casos será un sistema operativo muy pequeño o muy básico, como por ejemplo de los MP3 que administra, digamos, los directorios y las carpetas y cómo se guarda la música o cómo se reproduce a través de un display muy sencillo. Y puede ser tan complicado como el de una estación de trabajo portátil o un GPS. El sistema operativo, como vimos en la diapositiva anterior, administra el hardware y tiene contacto o comunicación con el dispositivo desde el nivel más básico a nivel de componentes físicos hasta el nivel del usuario. ¿Cómo funcionan? Bueno, esas son las funciones básicas de cualquier sistema operativo, llámese como se llame o hecho por la compañía X, Y, Z. Bueno, de estas 5 funcionalidades vamos a ir describiendo una a una. Primera, la interfaz del usuario. Suministros de interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario puede comunicarse con la computadora para que pueda realizar las acciones que demanda. O sea, ya sea una interfaz gráfica como las ventanas o la interfaz que maneja Windows o cualquier sistema operativo que ustedes hayan visto a nivel de ambiente gráfico. O también puede interaccionar con él a través de línea de comando como eran los sistemas operativos antiguos. Y aunque no lo crean, todavía hay sistemas operativos que manejan la línea de comando, ya que es la forma más segura de poder administrar un equipo. Y es como lo vamos a hacer nosotros cuando veamos el tema de Linux. Vamos a administrar el sistema operativo a través de línea de comando, que esa va a ser nuestra interfaz de usuario. Ahora veamos administración de recursos. Es otra funcionalidad básica de un sistema operativo. En esta gestiona los componentes internos, digamos o mencionemos disco duro, memoria, tarjeta de red, periféricos, etc. Otra función importante es la administración de archivos. Aquí se controla la creación, eliminación y acceso de los mismos archivos.
La otra función es la administración de tareas. Da seguimiento a todos los procesos de la computadora que realiza desde que se prende. Cuando nosotros prendemos una computadora, empiezan a arrancar infinidad de tareas o procesos, como también en el argot de computación se le mencionan. Las tareas son procesos y empiezan a prenderse una a una, identificando los componentes de la computadora, viendo que funciona, que está prendido o no, y, y dándole un seguimiento y un ordenamiento a estos procesos. Sería muy ineficiente que cuando una máquina se prende, el sistema operativo primero quiera echar a andar la tarjeta de red antes del procesador. Eso sería algo erróneo. Entonces, lo que hace esta administración de tareas es ordenar todos los procesos por rango y por importancia y prender los más importantes para el funcionamiento de una computadora y los subsecuentes, digamos, dispositivos periféricos hasta después. El siguiente es el servicio de soporte y utilidades. Es el que hace las actualizaciones de las versiones, mejoras de seguridad a lo que también conocemos como los Service Pack o los parches, en los cuales vienen nuevas utilidades, correcciones de errores que se hayan identificado por los usuarios o por el mismo grupo de trabajo de la compañía que haya desarrollado el sistema operativo, y también provee de controladores para los periféricos, para los dispositivos llamados drives. Así es como funciona un sistema operativo a través de estas principales funcionalidades. Ahora analicemos la arquitectura apoyándonos de esta imagen para poderla entender. Iremos desde lo más adentrado de la arquitectura hasta la más externa. Empezaremos por el hardware, que en este caso viene sintetizado por la palabra HD. Bueno, el hardware es todo el aspecto físico de los componentes de la computadora. Hablamos de microprocesador, de tarjeta madre, de disco duro, de memoria, de los buses, todo lo que vimos en la clase anterior. Ese es el hardware, ese es, digamos, la parte más interna de una arquitectura, de un sistema operativo que tiene que administrar. Después nos iremos al núcleo. El núcleo está compuesto por estos tres niveles: gestión de memoria, gestión de procesos y gestión de entrada y salida. Estos tres niveles nos dan lo que es el núcleo del sistema operativo y algunos les llaman el shell. Bueno, ¿qué contiene el núcleo? Primero, una gestión de memoria, en el cual se asigna y quita espacios de la memoria según sea necesario. Un poco lo que vimos ayer, la clase pasada. ¿Se acuerdan que les había dicho que una computadora empieza a sentirse lenta o empieza a funcionar mal cuando la memoria ya está rebasada, cuando ya está copada de información? Bueno, lo que hace el sistema operativo para poder seguir atendiendo las peticiones del usuario es asignar y quitar espacio de la memoria según las aplicaciones, servicios o procesos que en ese momento no se estén pidiendo. Entonces, reasigna espacio a la memoria para dar cabida o dar respuesta a las tareas que el usuario está demandando, o no solamente el usuario, un programa, un software, etc. Eso es lo que hace el gestor o la gestión de memoria. Después viene la gestión de procesos. Esta crea, suspende y reanuda y destruye, o como se llama también, mata procesos. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es un programa en memoria ejecutado por el CPU y que tiene acceso a dispositivos y aparte hace uso de recursos. Eso es lo que es un proceso.
Entonces, que también les podemos llamar tareas. Entonces, dependiendo de lo que se esté trabajando o de la demanda de un proceso, los crea, los suspende, los reanuda o simplemente los echa abajo. Ahora analicemos la gestión de entradas y salidas. Bueno, pues administra los dispositivos de entrada como son teclado, mouse, las pantallas táctiles y algunos otros que les mencioné en la clase pasada, ¿no? Y los de salida como monitor, impresoras, audio, plotter, etcétera, ¿no? Entonces la gestión de entrada y salida es muy importante porque acepta a través de los dispositivos de entrada datos o información y a través de sus dispositivos de salida da respuesta a esa información o a esa petición que se hizo. Bueno, esos tres gestores conforman lo que es el núcleo. Ahora definiremos los programas del usuario. Bueno, los programas del usuario es el software dedicado a una tarea específica. O sea, digamos a la paquetería. Como puede ser una suite de oficina como el Office o el OpenOffice, estamos hablando de Windows, los navegadores de internet, un programa dedicado para ver streaming o videos bajo demanda, etc. Cualquier software que ustedes puedan pensar está regulado por este nivel, por programas del usuario. Y por último, tenemos la interfaz del usuario. Aquí es el ambiente gráfico o en línea de comando donde el usuario interacciona directamente con el equipo, ya sea para asignarle funciones, para pedir ejecuciones a través de un comando o de una acción a través del ambiente gráfico o línea de comando que esté proviendo el sistema operativo. Bueno, esta es a grosso modo la arquitectura en cómo debe comportarse un sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux, ya sea un Unix, ya sea un SOX o hasta el mismo Android, que es un sistema operativo para dispositivos móviles, tienen esta misma arquitectura y tienen que cumplir con estos niveles que acabamos de ver. Bueno, ahora revisaremos o estudiaremos la clasificación de los sistemas operativos. Las tres principales clasificaciones que podemos encontrar son estas. Sistemas operativos divididos por su estructura o clasificados por su estructura, aquellos clasificados por los servicios que ofrecen y por la forma en que ofrecen estos servicios. Empezaremos por los sistemas operativos clasificados por su estructura. En este caso se dividen en estructura monolítica, en estructura jerárquica y su máquina virtual. ¿A qué se refiere en que sean sistemas operativos por estructura? Digamos, por su visión interna. Se debe de observar dos tipos de requisitos cuando se construye un sistema operativo. Requisitos del usuario, sistemas fáciles de usar y aprender, seguros y rápidos, y los requisitos del software, donde se engloban aspectos como el mantenimiento, forma de operación, restricciones de uso, etc. Bueno, veamos primero aquellos con estructura monolítica. Es la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa, compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas, de tal forma que cada una pueda llamar a cualquier otra. Las características fundamentales de este tipo de estructura puede ser la construcción del programa final, una buena definición de parámetros, de enlace. También una de las características de estos sistemas operativos con estructura monolítica es que carecían de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan, digamos, diferentes aspectos en los recursos de la misma máquina.
Ahora, los sistemas operativos con estructura jerárquica. Bueno, a medida que fueron creciendo las necesidades de los usuarios y se perfeccionaron estos sistemas, se hizo necesaria una mayor organización del software del sistema operativo, donde una parte del sistema contenía subpartes o subrutinas y esto estaba organizado en forma de niveles. Digamos que se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida para qué iba a utilizarse y esto con una clara interfase con el resto de los elementos. Y por último, las máquinas virtuales. Se trata de un sistema operativo que presenta una interfaz en cada proceso, mostrando una máquina que parece idéntica a la que realmente está, digamos, hosteada. Estos sistemas operativos separan dos conceptos que suelen estar a veces unidos por el resto de los sistemas, que es la multiprogramación y la máquina extendida. El objetivo de los sistemas operativos de las máquinas virtuales es el de integrar distintos sistemas operativos, dando la sensación que se tienen diferentes máquinas. Y eso ustedes lo van a ver en la práctica que se les dejará, si no mal recuerdo, dentro de 2 clases, cuando instalen una máquina virtual para ahí instalar su sistema operativo. Lo que vamos a hacer que en una misma máquina vamos a simular que tenemos otro equipo. Esta máquina virtual lo que va a hacer es crear una máquina, bien lo dice su nombre, virtual, idealizada, pero que seguirá consumiendo los recursos físicos de su computadora y haciéndole ver al usuario que lo que tiene son 2 máquinas. Entonces, este es el fin de la máquina virtual, que es una clasificación de los sistemas operativos por estructura. Ahora veremos los sistemas operativos divididos por los servicios que ofrecen. En este caso se dividen por el número de usuarios y por el número de tareas. Por el número de usuarios se dividen en monousuario y multiusuario. En este caso, los sistemas operativos monousuario solo admiten, bueno, vamos a hablar en pasado porque ya no existe ningún sistema operativo que acepte un solo usuario, a menos que estemos hablando de los sistemas operativos de los equipos móviles, de los teléfonos celulares. Pero hablando de computadora, ya no hay sistemas operativos que acepten un solo usuario, que como bien lo dice su nombre, admitían solamente un usuario y el sistema operativo respondía solamente a una cuenta. Por el contrario, como ya conocemos, todos los sistemas operativos ya son multiusuario porque permiten la entrada a varios usuarios a la vez, o sea, de forma simultánea, para hacer uso de sus recursos y servicios. También están los divididos por el número de tareas y podrían ser monotarea y multitarea. Los monotarea realizaban solamente un proceso, un programa o una tarea a la vez. Era la forma en que funcionaban los sistemas operativos más antiguos. Ahora, por multitarea, que es una característica de los sistemas operativos que aparecieron alrededor de 10 años, donde se realizan ya varias tareas de forma simultánea desde varios equipos y usuarios por medio de una conexión en red, digamos las sesiones remotas. Entonces, ya como los microprocesadores habían crecido y eran mucho más tecnológicamente avanzados, entonces podían aceptar tareas simultáneas. Pero aquí no quiero que lleguen no tengan una duda. Yo les había mencionado ayer que un microprocesador solamente hace una tarea. Si estamos hablando de una máquina que tiene 2 microprocesadores, sean muy, muy potentes. Si tiene 2 microprocesadores, hacen 2 tareas a la vez. Si tiene 3 o 4, hacen 3 o 4 tareas
de forma simultánea respectivamente, ¿no? Aquí, como son tan rápidas, hacen pensar al usuario que están haciendo varias tareas al mismo tiempo, pero no, las hacen una tras otra, pero de forma muy rápida, como lo vimos la clase pasada por el generador de tiempos. Pero bueno, ya eran tan veloces que ya podían realizar varias tareas, aunque las formaban una tras otras, pero haciendo creer que las hacen de forma simultánea. Pero bueno, eso es como trabajan los sistemas operativos multitareas. Y bueno, y también están divididos los servicios que ofrecen por el número de procesadores, que es uniproceso o multiproceso. Esto va ligado mucho con la clasificación anterior. Monotarea, multitarea. Uniproceso quiere decir que solamente hace un proceso hasta que lo terminara. Ya, continuaba con la siguiente proceso, la siguiente tarea. Y los multiprocesos, aquí viene una pequeña diferencia y a lo mejor queda entendido un poco lo que les hablé de la rapidez que hacen los procesos. Cuando en los sistemas operativos uniproceso le dábamos una tarea y hasta que no la terminara aceptaba un segundo proceso o una segunda tarea. Aquí lo que hacen los multiprocesos, lo que hacen el microprocesador es una tarea, la divide en infinidad de subtareas, ¿no? Y acepta otra tarea diferente y la vuelve a dividir y va intercalando cada una de esas subtareas de cada uno de los procesos. Digamos que tengamos el proceso 1 y el proceso 2 y los va a ejecutar, digamos, entre comillas, simultánea. El proceso 1 lo divide en 20 y el proceso 2 en otros 20. Ejecuta la primera sección del proceso 1 y después ejecuta el primer segmento del proceso 2. No los ha terminado ninguno de los dos, pero los está haciendo funcionar de forma alternada. Y después regresa con el proceso 1 y ejecuta la sección 2. Después va con el proceso 2 y hace la sección 2. Y así hasta que cumple con las 20 subsesiones del proceso 1 y las 20 subsesiones del proceso 2. Y eso va a dar, digamos, una visión de que hizo las tareas al mismo tiempo. Pero no, las hizo intercaladamente, pero de una forma tan rápida que nos hace pensar que los hizo al mismo tiempo. Bueno, ahora los sistemas operativos, por la forma en que ofrecen sus servicios, lo pueden hacer de dos formas: sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos. Un sistema operativo en red es aquel en que no lo tenemos residente en nuestra máquina, sino para poderlo ejecutar tenemos que tener una conexión a red. Digamos que es un sistema operativo en la nube, y algunos dispositivos de la nube son aquellos que no tienen un disco duro fijo, sino lo que hace la conexión en red, se conecta a un servidor y ese servidor lo que hace es cargarle en la memoria del equipo todo el sistema operativo para que funcione. No lo tiene residente. Y los sistemas operativos distribuidos son donde el sistema operativo está dividido en varios microprocesadores o en varios equipos a la vez, pero en el mismo sitio, a diferencia de los anteriores que tenían en un servidor ya que había que accesarlos a él por medio de la red. Esos sistemas operativos distribuidos están en la misma localidad, en el mismo espacio físico, pero cada uno de ellos está dividido. Bueno, esa es la clasificación en como principales con las que podemos encontrar los sistemas operativos. Aquí es otra gráfica en donde podemos ver algunos ejemplos de lo que vimos en el diapositiva anterior. Número de usuarios que pueden acceder, pues tenemos aquí es un poco lo mismo que les platiqué, pero vamos a concentrarnos aquí en los ejemplos. Pues sistemas operativos por el número de usuarios que pueden atender,
pues están los monousuarios, multiusuarios. Monousuarios eran los antiguos MC2 o las primeras versiones de Windows, y multiusuarios los primeros fueron el Unix y Linux. Por el número de procesadores, las versiones 6 de Intel y de AMD, y los RISC de Motorola y de Digital. Los SIG son desarrollados por computadoras personales, y los RISC desarrollados para mini computadoras, pero abarca las micros y las estaciones de juego. Multitarea igual, por número de tareas, las monotareas como antes era el MC2, y las multitareas que a partir de su versión Windows XP ya sea procesos simultáneos y todas las versiones del sistema operativo Linux. Y las formas de ofrecer sus servicios en red, uno de los más importantes ya desaparecidos fue Novell y Windows Server en su versión 2008, distribuidos todas las versiones de Unix y Linux, y los locales, pues bueno, más que nada sistemas operativos de uso personal como Windows XP, Vista y el MacOS. Bueno, ahora entraremos a la comparativa, a un ejercicio de comparación de los tres principales sistemas operativos que hay en el mercado de las computadoras, que es Windows, Mac OS X y Linux. Y para eso vamos a analizar unas imágenes que les tengo preparadas. Para esta primera, vamos a recordar un poco nuestras clases de conjuntos para poder entender esto. Digamos, las personas no es una ley que se deba cumplir, pero casi siempre, es un poco del humor entre los fanáticos de cada uno de esos sistemas operativos, ¿no? Dicen que las personas que usan los Linux son personas geeks, ¿no? O sea, que ahorita está mucho de moda, ¿no? Las personas que usan las Mac, los sistemas operativos basados para la Mac, son aquellos los artistas, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, animadores, etc. Y aquellos que usan los Windows, digamos, pues aquí está, ¿no? Los señalan como perdedores. Ahora, los que utilizan Linux y Mac son los, digamos, hippies, ¿no? O sea, personas que son muy refinadas, pero tienen algunos aspectos muy independientes, ¿no? Muy idealistas. Los que usan las Mac y los Windows, pues son los diseñadores gráficos, porque tienen que, todo lo que crean en una Mac tienen que ver cómo se va a ver en una Windows para todo el mercado al que van a trabajar, porque ya ustedes bien saben que el gran porcentaje de los usuarios en el mundo utilizan Windows. Y aquellos que hacen trabajan en Linux y también trabajan en Windows son los desarrolladores. Esto sí puede saber que se cumple, puesto que los principales desarrollos se hacen en máquinas muy estables como son las máquinas que tienen Linux, ¿no? Pero lo mismo que pasa con los diseñadores gráficos, muchas de las aplicaciones se van a ejecutar o se van a visualizar en Windows, entonces se tiene que trabajar con ellos a la vez. Y bueno, y todos aquellos que saben usar esos tres principales sistemas operativos son los hackers. Los hackers son aquellos, programadores, por así decirlo entre comillas, que vulneran o identifican vulnerabilidades en los sistemas operativos. Entonces, para ser buenos intrusos para todos los sistemas operativos, pues los deben de conocer. Aquí tenemos otra gráfica, otra imagen, donde están platicando unas personas, ¿no? Él le dice, bueno, hola, yo amo las Mac, ¿no? Y el otro dice, bueno, y yo amo las PC, digamos, aquellos que utilizan Windows. Y llega uno y le dice, bueno, yo amo Linux, ¿no? Entonces, pues bueno, no son muy bien vistos aquellos y bueno, le dan una paliza, ¿no? Porque muchas veces los que trabajan en Linux
sienten que están en un estatus diferente intelectualmente. Aquí hablando de la robustez y confiabilidad de los sistemas operativos, se tiene la visión que darle mantenimiento o operacionar un Windows es un desastre, ¿no? Porque algo no funciona y pues no sabemos ni cómo repararlo y es muy común ver una pantalla azul o se traba y hay que reinicializar la máquina, ¿no? En cambio, ¿cómo se utiliza una Mac? Pues es muy sencillo, ¿no? Nomás es prender y apagar. Inclusive, aquellos que han trabajado con las Mac para desinstalar un paquete, lo único que es agarrar su icono y mandarlo a la basura y automáticamente se desinstala. Caso contrario a los Windows, que hay que irnos a panel de control, aplicaciones o software, buscar la aplicación o el programa a desinstalar y empezar la desinstalación y checar que no haya una dependencia con otros programas, porque si no nos avisará Windows de que no se puede desinstalar porque está ocupado por otro programa, ¿no? Caso contrario de las Mac, que nomás agarras el icono y a la bandeja de basura y lo desinstala. Y bueno, se tiene también la idea de que los Linux son muy seguros, son muy potentes en su seguridad. Obviamente, como aquí lo refleja un tanque es muy seguro, muy potente, pero no cualquiera lo sabe manejar. Otra comparativa, ¿no? Digamos, en la temeridad o de los sistemas operativos, ¿no? El Linux se ve así como una máquina muy potente, muy segura y temible, ¿no? Más que nada por la forma en que saberlo utilizar. La Mac, pues muy elegante, muy bonita, eso sí, no hay que dudarlo, tanto los equipos como los sistemas operativos. Y pues bueno, son muy dóciles, ¿no? En cambio el Windows, pues bueno, es digamos, un multiusos, mil usos por así decirlo, pero que bueno, nunca vamos a poder confiar totalmente en él. Ahora, una gran decisión, una Mac o una PC. Entonces, bueno, no le voy a parafrasear toda esta imagen con su traducción para no meterme en problemas, pero se las dejo a ustedes como una toma de decisiones según lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Pero bueno, digamos, este es un poco del humor que manejan entre ellos que se maneja entre sí los usuarios de los sistemas operativos. Ahora, ¿qué decidir? ¿Qué es lo mejor? Que en esta encrucijada, ¿qué vamos a utilizar? ¿Un sistema operativo Windows? ¿Un sistema operativo OS X? ¿O un Linux? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a utilizar ya después de tanta información contradictoria que emana por todo el argot de la computación? Bueno, vamos a darles unas pequeñas guías. Bueno, aquí digamos que no es una ley establecida, una ley escrita, un mandamiento, pero es algo que nos puede orientar. Si hablamos de hardware, el hardware de una Mac es bajo propiedad. Solamente centros autorizados pueden abrir una Mac. Es muy difícil de actualizar porque tiene que ser simplemente a través de un sistema operativo que esté válido bajo la licencia que se compró. Y como ustedes saben, si ustedes quieren arreglar una Mac, no es tan fácil, no es como abrirla y ver sus componentes. Casi siempre son sellados y tenemos que ir con el propietario o una agencia validada por ellos para que la puedan abrir, ¿no? Estamos, acuérdense, hablando a nivel de físico, de las partes de las máquinas como hardware.
Los Windows pueden trabajar prácticamente en cualquier hardware, sean PCs o inclusive puede instalarse un Windows bajo una Mac. Tiene muchas personas o centros autorizados que lo pueden reparar, que pueden acceder al hardware. Es de fácil actualización, nos basamos mucho en su programa de actualización y hasta un inexperto puede saber cómo está compuesto el hardware, ¿no? De los Linux es lo mismo que en la parte del Windows, ¿no? El Linux puede ser instalado prácticamente en cualquier hardware, en cualquier PC o en una Mac. Tiene infinidad de personas que la puedan accesar, que la pueden componer, hasta gente inexperta, y es muy fácil su actualización porque también cuenta con un software para poder darle mantenimiento al equipo. Hablando de nivel de software, o sea, de la paquetería que se puede instalar. Bueno, aquí sí lleva ventaja Mac. Se puede actualizar o instalar hasta de forma inexperta. Es muy fácil, es intuitivo y la interfaz gráfica, aparte de ser muy elegante y muy bonita, es de fácil uso. En cambio, en los Windows, sí, para poder administrar o instalar un sistema operativo, debes de tener un poco de conocimiento, no mucho, pero sí un poco. Puede ser fácilmente frustrable a veces cuando no puedes instalar una paquetería de Windows, en Windows, perdón, por las versiones, por los se llamaban los firmware, que a veces no todos están habilitados. Y en Linux es todavía mucho más difícil, pero hay una ventaja. La mayoría de todo el software es libre, o sea, no hay que pagar licencias como en el Mac OS, OS X de las Mac y en los Windows, que se me olvidó mencionarlos, ¿no? Muchas de las paqueterías, si no la mayoría de la paquetería para Windows es bajo licencia, que aunque sabemos que pues, hay mucho software pirata que se tiene acceso a él. En Linux no nos pasará eso. La mayoría del software, paquetería, suite de oficinas, de programación, de visualización de videos, de diseño gráfico, todo, la mayoría, digamos que el 95% es de libre acceso, ¿no? Es gratuito y instalarlo no estamos violando ninguna licencia. Y es un poco difícil de aprender. Bueno, ¿para qué es mejor cada uno de estos sistemas operativos, ¿no? Alguno puede decirse que son para proyectos relacionados con el arte, como hacer films o películas, el diseño gráfico, edición de música, ¿no? Podemos ver que a veces cuando vemos un documental sobre una película de efectos especiales, la mayoría los está realizando en una Mac. Los Windows, pues bueno, para operaciones a grandes escalas, con necesidad de interoperabilidad, ¿no? Es más, no se puede decir no puedo yo decir ahorita para qué es mejor Windows, puesto que la mayoría de los usuarios en el mundo los utilizamos prácticamente para todo. Los Linux, ¿en qué son lo mejor? Bueno, en el procesamiento de grandes datos, ¿no? De datos muy pesados, como pueden ser los sitios web, el manejo de robots o de interfaces robóticas y la computación de alto desempeño. Eso es una aproximación de lo que pueden ser excelentes cada uno de ellos. Aquí vemos una comparativa de sus interfaces gráficas. Pues bueno, antes de que, bueno, quien se sigue llevando, digamos, el primer lugar en apariencia del ambiente gráfico, obviamente,
son los OS X. Steve Jobs, desde que empezó a crear las Mac, quiso que sí fueran hermosas por fuera y también fueran hermosas y preciosas por dentro, ¿no? Entonces la interfaz gráfica del OS X es muy, muy bonita, ¿no? Pero bueno, el ambiente gráfico de Windows es muy intuitivo, no tienes que ser un experto, tomar un curso para aprender a manejar Windows. Es fácil, ¿no? Es la gran ventaja, ¿no? Es muy intuitivo. Y Linux, pues al principio que empezó a experimentar con los ambientes gráficos, tuvo un gran problema, no eran muy intuitivos, tenían grandes errores, etc. Pero a lo largo de los años se han ido especializando. Una cuestión, digamos, una alternativa que les doy de forma muy personal es la siguiente. Los Linux son excelentes para la administración de redes, sean locales, tipo LAN o también WAM, ¿no? Ya que ya sale de la periférica local. Son muy buenas administradoras de redes. Es más, la mayoría de las compañías multinacionales que tienen que llevar sus procesos de alto rendimiento a nivel de redes, todo lo administran bajo Linux. Es más, podría decirse que la red que se maneja en la Facultad de Ciencias está administrada por Linux. Igual, la mayoría de las redes la gran red que maneja Ciudad Universitaria está administrada por un Linux. Para fines de programación, Windows es una muy buena alternativa. No tanto porque sea un poderoso sistema operativo que haga buena programación, sino porque la mayoría de los lenguajes de programación, como los que vimos, como Java, Python, Argol, C++, C, JavaScript, etc., tienen interfaces de desarrollo integrados que se llaman las famosas IDE para Windows, para la versión en Windows. Entonces, si uno quiere programar en Java, uno se hace del IDE, o sea, de esta interfaz de desarrollo, y le instala en Windows y ya, uno puede empezar a programar. Entonces, es por la facilidad que podemos encontrar desarrollos o programas para que funcionen como compiladores para la versión de Windows. Eso es muy, muy importante. Y aparte, estos IDE, cuando uno corre o ejecuta un programa que lo hicimos en ellos, nos despliegan los errores, los compiladores nos mandan los mensajes de error o donde pudieron encontrar algún un warning, que así les llaman, que tenemos que corregir. Entonces, todo esto lo hacen en los ambientes de desarrollos hechos para Windows. Y bueno, los OS X para Mac, pues bueno, netamente para el diseño, diseño gráfico industrial, animado, etcétera, ¿no? Bueno, esto digamos, hasta aquí una pequeña reseña, déjeme regresar para no confundir, una pequeña reseña de la comparativa entre esos tres sistemas operativos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Depende de sus necesidades, ¿no? Eso no quiere decir que como Linux es muy bueno en redes, no podemos administrar una red en Mac, por ejemplo. Sí, por supuesto que se puede utilizar administradores de red bajo Mac, ¿no? Dependiendo de las necesidades. O que Linux lo vamos a utilizar para programar y no para redes. Pues es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a utilizar el sistema operativo Linux para programar. Y Windows pues tiene muy buenos programas. Bueno, hay buenos programas de diseño gráfico y animación para Windows. O sea, cada uno de los tres abarcan todos los mundos informáticos, ¿no? Y ustedes, su experiencia les dará el conocimiento de cuál es el mejor para las necesidades de ustedes. Pero es importante, si tienen la oportunidad de conocer los tres, lo hagan y ustedes formen su propia opinión.
Ya para terminar, vamos a hacer un reencuentro de la evolución de los sistemas operativos. Vamos a comenzar por Windows. Digamos, el antecedente inmediato de Windows es el MCO2, ya que están hechos por la misma compañía Microsoft. Entonces, MC2 es el primer sistema operativo que Microsoft lanza. Entonces, nació alrededor de 1982-83 con esa pequeña historia que les comenté de que IBM para lanzar sus equipos a nivel hogar para las personas comunes necesitaba un sistema operativo y ese es el sistema operativo que le entregó Bill Gates a través de su compañía de Microsoft, el MS2. Un sistema operativo totalmente en línea de comando. Eso no quiere decir que las máquinas no manejaran ambiente gráfico. Por supuesto que sí. O sea, no más que cuando arrancaba una máquina, la prendías, lo primero que aparecía era esto. Entonces uno ya tenía que entrar al programa que queríamos utilizar. Igual podíamos utilizar un Lotus, que era un paquete como Excel para hacer estadísticas y el manejo de cantidades en forma de tablas y renglones, y se abría el ambiente gráfico de ese programa Lotus, ¿no? O si queríamos jugar, no, si teníamos un juego de guerra o etcétera, como el Doom, ¿no? Etcétera, pues sí se abría el ambiente gráfico en la pantalla, pero el sistema operativo no tenía un ambiente gráfico, o sea, así se mostraba el ambiente gráfico del sistema operativo y por medio de este sistema de archivos y de directorios entrábamos a los programas y los ejecutábamos. La evolución de Microsoft fue empezar con un sistema operativo de ambiente gráfico. Empezaron con los 3.1, etcétera, que ya vimos en clases pasadas unas pequeñas pantallas de ella, pero realmente su revolución importante de un sistema operativo que fuera multitarea y multiusuario fue el Windows 95, que apareció obviamente en el año 95, 1995, es por eso que se le dio su nombre, y fue evolucionando en las diferentes, en los años por venir. Al año siguiente lanza su primera versión de Windows para servidores. O sea, ya atendía servicios, peticiones por internet para levantar un servidor web, un servidor de impresiones, etc. Windows 98 sale en 1998 en una versión un poco más sofisticada de su versión 95. Para celebrar la llegada de un nuevo siglo, lanzan Windows Millennium, que era muy bonito, era muy agradable. Aquí lo que más atendía a esta parte era su ambiente profesional ya de manejaba ya millones de colores en la pantalla. Lanza su nueva versión, su evolución de Windows para servidores del NT. En el 2000 lanza su versión Windows 2000, que ya era la nueva versión para servidores. Windows XP, digamos que ya empezó a ser mucho más profesional. Muchos dicen que este XP significaba tener una experiencia profesional, ¿no? Y sí, fue ya podías manejarlo para programar, para desarrollar, no para servidores, por eso estaba su versión 2000, pero ya era un manejo mucho más profesional de la programación. Windows Vista sale en el 2006, fue un fiasco, realmente quisieron hacer una mejora de XP y bueno, fue totalmente un fiasco. Es donde se encontraron los mayores errores los usuarios del manejo del sistema operativo, de aplicaciones, no había compatibilidad entre la paquetería y el software y el sistema operativo y bueno, trabajaron rudamente y rápidamente en una versión y entonces a los 3 años lanzan Windows 7, que para mí es uno de los mejores Windows que ha habido en la historia.
al tratar de mejorarlo, pues volvieron a cometer un error y lanzan Windows 8, que según iba a ser una versión mejorada de los errores encontrados en el 7 y al contrario, lo hicieron peor. Entonces, para Windows 10, que digamos que es la última versión que lanzó Windows, en el 2015 no se basaron en el Windows 8 ni en el 8.1, sino la versión de Windows, que es bastante estable, se basó en su Windows 7. Y esa es una pequeña historia de la evolución del Windows. Ahora, para explicarles un poco sobre la evolución de los sistemas operativos para Mac, bueno, les voy a presentar una pequeña página que si quieren ustedes consultar más adelante, que son las versiones de los Macintosh. Dejen abrir un poco más esto. Entonces aquí nos dice que las versiones de los sistemas operativos para Mac previas usaban una numeración cardinal. Entonces aquí podemos ver que la primera Mac salida en 1984 pues manejaba el nombre de sistema 1, sistema 2, así subsecuentemente hasta 1990 que llegó al sistema 7. A partir del 97 empezaron a manejar ya otro tipo de nomenclatura para su nombramiento, ¿no? Mac OS 8, Mac OS 9, etc., ¿no? Y aparte de darles esta concatenación o esta nomenclatura numérica, empezaron a darles nombres de algunos animales, algunos carros, etc., ¿no? En el 2000 ya era el Mac OS X 10 Chital, el 2001 10.1 Puma y así Jaguar, Panther, Tigre, etc., León, Maverick, Yosemite, el Capitán. Los últimos han sido el Sierra, el High Sierra, el Monarch y el Catalina, ¿no? Y aquí podemos ver también cómo iban presentándose, ¿no? Aparte, los sistemas operativos antes se distribuían, digamos, el MS2 se distribuía aparte de disquete de 5,1 o 3,1, que igual ustedes ya no los llegaron a conocer. O después por CD o por DVD, ¿no? Entonces aquí están cómo se distribuían a través de CD o DVD en sus últimas versiones y aparte con la impresión del animal que hacía referencia, ¿no? Ahora, para ver la evolución de Linux, no nos vamos a detener mucho porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que donde entremos ya directamente al mundo de Linux. Pero rápidamente, para ver la línea de tiempo de los Linux y sus distribuciones, es muy padre. Aquí les voy a contar algo sobre Linux y su línea de tiempo. Y eso lo veremos también, se los explicaré en la siguiente clase. Al ser un sistema operativo diseñado académicamente por desarrolladores en todo el mundo, creció muy rápido y de forma exponencial. Entonces, las variaciones y evoluciones se dieron a corto plazo y muy rápido. Entonces aquí les puedo dejar ver, se los explicaré en la siguiente clase, toda la inervación o todo el escalamiento en versiones en forma de árbol que ha habido de la primera versión de Linux. Entonces, en este momento podemos encontrar en el mercado una gran cantidad, cientos de versiones de Linux, todas gratuitas, todas funcionando correctamente, porque para llamarse Linux deben de tener el aval del creador, ¿no? Entonces, ha sido esto lo que más ha ayudado a Linux a crecer en forma exponencial, o sea, a veces, y me atrevo a decir, geométricamente a comparación de Windows y los Mac OS X, ¿no? Entonces, aquí está la ramificación de un Linux básico que fue Debian, todas las versiones que han salido a través de él, ¿no? Del Slareware, de aquí en los años en que fueron, fíjense, Linux apareció en 1902 y ya para el 2019, por así decirlo,
todas las versiones que tiene. De la rama de Red Hat, déjenme abrirlo un poco más. No quiero entretenerme mucho en eso porque lo vamos a ver en otra clase. Es un sistema operativo muy bueno, yo lo he trabajado, todas las inervaciones que ha tenido y y así, ¿no? Les daré esta página siguiente clase para que lo puedan analizar. Entonces digamos que esta es la línea de tiempo de los Linux a través del tiempo, ¿no? Continuando con nuestra clase, vamos a verlo de esta forma sintetizada y ya para terminar. El sistema operativo tiene que ver con todo, digamos, los fierritos internos de una computadora y también de su parte lógica, o sea, de sus aplicaciones y software. Ordena al teclado y recibe órdenes de él. Ordena al mouse y recibe órdenes de él. Y así con el disco duro, con las aplicaciones, llámese software o paquetería, los monitores y los periféricos, todo funciona a través del sistema operativo. Si no hubiera un sistema operativo, así fueran muy potentes el hardware, no se podría utilizar por un usuario. Entonces, esa es la gran importancia del sistema operativo. Ahora, el sistema operativo ya puede adaptarse a cualquier tipo de máquina, cosa contraria que pasaba al principio de las generaciones de las computadoras. Se creaba una computadora y se tenía que crear con su sistema operativo. O sea, quienes creaban físicamente la computadora tenían que crear su sistema operativo. Si había una nueva computadora, pues el creador tenía que hacer también el sistema operativo que interaccionara con esa computadora. Eso cambió mucho cuando las computadoras empezaron a llegar al alcance de las personas comunes, de la persona en el hogar, de la persona en el trabajo. Entonces, ese fue el gran mercado que impulsó la evolución de los sistemas operativos, que las máquinas llegaran a la persona común para sus tareas más simples en el hogar, en la escuela, en el trabajo, como lo vislumbramos ya en la actualidad. Entonces, eso ha sido el gran disparador de los sistemas operativos, que la computadora haya llegado a manos de las personas comunes y corrientes. Aquí podemos ver también cómo se utilizan los sistemas operativos en el mundo. Y esto es una gráfica tomada del 2009, que son las visitas al Internet por sistemas operativos. Cuando uno accede al Internet, no crean que uno lo hace de forma anónima, no, muchos de nuestros datos, y tengan ojo eso, chavos, todos nuestros datos que tengamos registrados en nuestra máquina se pueden ver. Y es que por eso se saca esta estadística. De todas las personas en el mundo que entraron a Internet, se registró desde qué sistema operativo se enlazaban. Y podemos ver que aún así el mercado está totalmente regido por el Windows, ¿no? La mayoría de los accesos a Internet en el 2009 se hicieron por sistemas operativos Windows, que llevan el 56% del total. Después fíjense esto, viene seguido por los Linux, que abarca un 25% de las máquinas en el mundo. Y vean, uno pensaría que como vimos los OS X, pues sería en tercer lugar. No, fíjense, el tercer lugar ya son los Android. Entonces digamos que ya el tercer lugar, que es el 12%, en el 12% del acceso al Internet ya se hace por dispositivos móviles, y eso quiere decir que el Android desarrollado por Google ya se está posicionando de una manera muy importante. Y ya en cuarto lugar vienen los Macintosh, digamos, ha de ser por el costo que tienen los equipos. Son equipos muy bonitos, muy buenos, sí, pero son muy caros y quedan muchas veces fuera del alcance monetario. Y bueno, y hacia abajo vienen otros demás sistemas operativos
ya en una menor porcentaje. Bueno, hasta aquí este recorrido por el conocimiento de los sistemas operativos, para qué sirven, cómo se clasifican, cómo trabajan, alguna comparativa para que ustedes puedan en determinado tiempo decidir cuál es el mejor para ustedes. Y bueno, la siguiente clase ya entraremos de lleno a conocer el sistema operativo Linux, que es un sistema operativo utilizado mucho en las universidades, mucho en la academia. No es necesario dar un curso de Windows, puesto que todos ya lo sabemos manejar más o menos bien, no de forma profesional, pero sí sabemos defendernos, y además porque no es fin del curso, ¿no? Aprender a utilizar una Mac, pues bueno, no hay los recursos económicos en la facultad para abrir un grupo para el manejo de ellos. Es por eso que se optó por el sistema operativo Linux, que es muy bueno para redes, es muy bueno para este programa, y sobre todo es gratuito, ¿no? Que es de gran importancia. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta clase. No se olviden en entrar a la evaluación para que puedan ustedes contestar unas pequeñas preguntas y ir a los recursos y a la nota de los cursos para que puedan ver diferentes referencias donde puedan profundizar en ese tema. Les agradezco mucho su atención y nos escucharemos o nos veremos en la próxima clase. Gracias.